Momento de nuestra entrevista en vivo, la recibimos a ella, Janina Fresotti, investigadora de la UNOVA. Janina, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia. Bueno, Janina, vos sos investigadora en la UNOVA. Sí, exactamente. Y han hecho un minucioso estudio en relación a la violencia digital entre adolescentes en Junín. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto justamente? Bueno, este es un estudio que venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Llevamos 2 años, un poco más de 2 años, trabajando en esta temática. Cuando hablamos de violencia, de situaciones de violencia digital, básicamente, estamos hablando de todas esas agresiones, discriminaciones, humillaciones, acoso digital que las juventudes viven en los entornos digitales, ya sea redes sociales o algunas otras plataformas virtuales. Bien. En su vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero en este caso puntual es entre adolescentes. Sí. No nos referimos al grooming o a la captación de los adultos bueno, haciéndose pasar por chicos. Claro, O eso también claro. integra parte del estudio de investigación. Bueno, como objetivo del estudio, en realidad lo que fuimos a ver es qué experiencias viven nuestros adolescentes. Bien. Por eso tomamos las escuelas públicas, privadas, urbanas y rurales del partido de Junín. El tema es que cuando fuimos a ver cuáles eran estas experiencias que estaban vivenciando, ahí por supuesto que aparecieron algunos casos de grooming y demás, relacionados con personas adultas. Pero en principio no era lo que íbamos a buscar, en principio íbamos a ver qué les pasaba a ellos. Bien. Ahí, bueno, aparece. ¿Se entrevistaron durante estos 2 años que vos me decís que están investigando, con cuántos adolescentes? Bueno, primero se hizo, en una primera etapa hubo un cuestionario digital que fue respondido por 546 estudiantes de nivel secundario siempre. En una segunda etapa se realizaron unos grupos de discusión, fueron en total 18 grupos de discusión donde participaron 406 personas, siempre entre 12 y 19 años de edad. Bien, y se encontraron con diversas respuestas. Vos me decías que tal vez en alguna de estas respuestas salía el tema del grooming, Sí. pero ¿hay un hilo conductor? Bueno, en realidad las experiencias que viven son muy variadas, muy variadas. Nosotros, las preguntas también eran muchas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, íbamos por diferentes tipos de situaciones. Lo que encontramos es que las que más se repiten tienen que ver sobre todo con violencia contra las mujeres. Sí. Las chicas son las que más sufren este tipo de violencias digitales, relacionadas básicamente con el acoso digital, y ahí es donde muchas veces aparecen personas adultas, Sí. y también con la viralización de imágenes íntimas. Sí. Estas situaciones, las chicas, quiero resaltar esto, las viven desde muy chiquitas, con lo cual, aunque nosotros entrevistábamos a adolescentes, lo que encontramos es que estas experiencias las empiezan a vivir desde muy temprana edad, desde los 9 años aproximadamente. Ya ha habido casos en los cuales se encuentran con este tipo de situaciones. Entonces, bueno, lo que encontramos, una de las conclusiones del estudio es que esto sobrepasa lo que serían las adolescencias, sino que habría que empezar a tomarlo incluso desde más chicos. Bien, y ante estas situaciones, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de las chicas en este caso? Bueno, ese era otro de los objetivos, hacer? exacto, Claro. ese era otro de los objetivos, ver cuáles son las respuestas, las actitudes que toman frente a estas respuestas. Y lo que encontramos es que en general las respuestas son pasivas, en general no hacen nada, en general tienden a ignorar, bloquear al agresor, pero son muy pocas las veces en que lo cuentan, muchas veces por vergüenza. Entonces, Y no deciden tampoco desaparecer de las redes sociales, o sea, bloquean al agresor, pero no es que cierran su cuenta de Instagram, Facebook o lo que sea que tengan. Bueno, en algunos casos han llegado a cerrar sus propias cuentas. No Porque son, es como no, que ellos se resisten también claro, a salir de las redes sociales. Exactamente, ¿no? exactamente, es su mundo. Sí, Ellos viven ahí, sí. conviven. No, en la mayoría de los casos no hacen nada, en algunos casos bloquean, clavan el visto, en otros casos denuncian la cuenta del agresor, en muy pocos casos cierran sus propias cuentas. Ha habido casos que lo han tenido que hacer, sobre todo cuando el acoso a veces se repite, a veces bloquean a una cuenta, pero después el acosador va a otras, Claro, se crea otras sí, cuentas sí, anónimas y demás y sigue el acoso. Lo que vemos es que en muy pocos casos lo cuentan, ni siquiera a sus amistades, ni siquiera a sus familiares, ni siquiera en la escuela. Claro, porque a veces uno se apoya en una amiga que le puede estar pasando lo mismo, le puede dar un consejo, pero... Sí, esto lo encontramos en muy pocos casos, pero aún así también encontramos que por otro lado tienen la necesidad de contarlo.
porque bueno, nosotros fuimos, yo era una completa desconocida y a la media hora me habían contado cosas que a lo mejor nunca le habían contado a nadie. Por lo tanto, también una de las conclusiones que sacamos es que se necesitan habilitar esos espacios de escucha donde no se sientan juzgados. Claro. Porque muchas veces no lo cuentan por miedo a ser juzgados. Y por miedo a ser juzgados, a ver, me detengo en esto de las nenas cuando vos hablabas de adolescentes nivel secundario, pero me decís que hay muchas que ya empiezan a tener este tipo de agresiones a los 9, 10 años. Pero ¿por qué se dan estas situaciones? Porque las nenas cada vez más temprano, así como tienen un teléfono en la mano, que a veces los padres se los damos para decir no, porque estamos comunicados y me siento más segura, eso también sirve para que ellas tengan redes sociales, para que ingresen a este mundo justamente, y vemos en reiteradas oportunidades que las fotos que ellas mismas suben cada vez es como que son más fuertes. Una nena de 9 años en una actitud de una chica de 17, por ejemplo. Sin juzgar, te lo estoy preguntando. Es para que vos me entiendas sí, por supuesto. Y me respondas por qué suceden. ¿Por qué las nenas de esa edad suelen tomar estas actitudes? Bueno, en principio... Claro, era una de las cuestiones que a nosotros también en un principio era uno de los interrogantes que teníamos, ¿no es cierto? Pero acá hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, que bueno, las chicas muchas veces suben fotos seductoras porque están experimentando con su sexualidad, que es una etapa normal que todos los seres humanos pasamos. Lo que pasa es que ahora al existir las redes, a lo mejor la exposición es mucho mayor. El tema es que este tipo de acosos, las chicas los reciben no solamente cuando suben un video o una foto seductora a las redes sociales, que generalmente cuando lo hacen están queriendo seducir a alguien en particular y muchas veces tienen los perfiles públicos y reciben comentarios de otras personas. Las chicas no reciben este acoso y este comentario solamente en las fotos seductoras que suben. Lo que nos encontramos es que las chicas reciben estos comentarios y este tipo de acosos en fotos cotidianas que suben. Bien, suben una foto con unas amigas de vacaciones y sufren acoso, suben una foto porque salieron al boliche o se cambiaron para un cumpleaños de 15 y suben acoso. Acá lo que hay que poner el foco es en las personas que acosan. Totalmente. ¿No es cierto? O sea, lo que tenemos que cuestionar y que comprender es que las chicas deben ejercer, deben tener libertad para utilizar las redes de manera segura. Acá las personas que lo que están haciendo algo que no se debe son las personas que están acosando. ¿No? Bien, ayer justamente, vos sabés que hablábamos que era una información de último momento acerca de un operativo contra la pornografía, pedofilia infantil en redes, ¿no? Que había sido a nivel internacional, en otros países, acá en Argentina, en muchas provincias, incluso en el operativo había intervenido la gente de Cibercrimen, Junín, que está preparada para eso. Y en relación a lo judicial, digo, termina habiendo siempre como un vacío legal al respecto de esta situación, porque son investigaciones muy largas, ¿sí? Y que imagínate, se cruzan cables, por decirlo de alguna manera, en todo el mundo buscando IPs, direcciones, desde dónde salen las cuentas y demás. Por eso te digo, vos decís, hay que poner el foco en las personas que acosan, pero ¿cómo lo hacemos si de repente no podemos identificar porque son perfiles falsos, y todo esto que me acabas de decir? Sí, evidentemente es muy complicado. Nosotros ahora, bueno, y aprovecho para hacerles la invitación, vamos a estar haciendo un ciclo de charlas llamada justamente Infancias Seguras. Si me permitís voy a leer el nombre completo. Se llama Programa Infancia Digital Segura, herramientas de prevención contra el acoso en línea, violencia digital, ciberbullying, sexting, sharenting, grooming y difusión de material de abuso sexual infantil. Es una jornada auspiciada por la Fiscalía General de Junín, justamente, junto con la Municipalidad de Junín y el Instituto de Política y Gobierno de la UNOVA. Este ciclo de charlas se van a dar los días miércoles a partir de la semana que viene. El miércoles que viene es la primera charla de 17:30, a partir de las 17:30, durante el transcurso de 3 horas, con un recreo en el medio. Y va a haber invitados especialistas nacionales e internacionales sobre la temática que justamente abordan esta cuestión que vos planteás, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se hace con todo esto? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las herramientas que se tiene? Porque, por supuesto, es una temática muy difícil de abordar. ¿Dónde va a ser la charla? La charla va a ser en la UNOVA, en calle Sarmiento, en el edificio de calle Sarmiento y Libertad. Y bueno, y aparte de eso, nosotros vamos a estar difundiendo perdón, los resultados del estudio
en la feria, en una charla en la Feria del Libro. Esto es el día martes. Sí. El martes 5. El martes 5, gracias. El primer día, sí. El primer día, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener una charla donde vamos a presentar los primeros resultados. Y después, en el marco de las jornadas de charlas de infancia segura, en el quinto encuentro, son 6 encuentros en total, 1 por semana, en el quinto encuentro también vamos a estar compartiendo los resultados de nuestro análisis. Bueno, hacemos la invitación, es súper interesante. Yo soy mamá de una nena adolescente. Me gustaría antes de despedirte que nos dejes un mensaje o que nos digas dónde tenemos que poner el foco, en la medida en que podamos, ¿no? Porque los chicos también de alguna manera cuidan mucho su intimidad, ¿no? Depende del carácter de cada chico, pero bueno, para que ellos no se sientan invadidos de alguna manera, ¿no? ¿En dónde tenemos que poner el foco? ¿Cómo tratar la situación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a mí me parece que como madre y como docente también, lo fundamental es generar el diálogo. Generar el diálogo, y es algo que no se hace cuando nuestros hijos, hijas ya son adolescentes, sino que se hace desde antes, desde que son chiquitos, justamente para que sepan que ese espacio existe, que esa confianza está y puedan acudir a nosotros ante las situaciones que por ahí los desbordan, que por ahí no saben cómo manejar, que sepan que cuentan con nosotros, que estamos ahí, que los escuchamos, que no vamos a juzgarlos. Después, bueno, le daremos la charla necesaria, pero que en principio, ante el problema, vamos a resolver el problema.